Bueno, el día de hoy haremos una revisión de lo que es la regresión lineal simple, revisando en forma práctica los contenidos teóricos de la sesión del día de ayer. Voy a suspender un segundito porque tengo una llamada urgente aquí. Espérenme un segundo. Veremos en forma práctica el método de regresión logística lineal, que permite asociar dos variables de tipo cuantitativo. Con estos fines utilizaremos una base de datos que está visible en la pantalla, que espero que todos la puedan haber abierto, bajada desde la plataforma del diplomado. La base de datos se llama BEF 216. BEF 216, y la tenemos visible acá, ¿ya? En esta base de datos tenemos registro de mediciones de volumen expiratorio forzado, de estatura, de edad y de sexo de 216 niños de entre 6 y 18 años de edad. Entonces vamos a anotar aquí, ¿no es cierto? Son datos de 216 niños y niñas de 6 a 18 años de edad. Ya, esos son los datos. ¿Ok? Y el objetivo del estudio es estudiar cambios en el promedio del volumen expiratorio forzado según cambios en la edad de los niños. En la edad ¿no es cierto? De otra forma, ¿no es cierto? Lo que queremos ver es asociar, ¿no? Capacidad respiratoria, medida con el BEF1, con la edad de los participantes del estudio. Entonces, para saber qué tipo de herramientas es necesario utilizar para asociar estas dos variables, lo primero que tenemos que identificar es qué tipo de variables son. Entonces, lo que podemos hacer es edad, ¿no? Y lo que me va a decir aquí, que ambas son enteros, son numéricas, ¿ya? Pero no es suficiente de que me diga que son numéricas. Yo necesito saber, ¿no es cierto?, en qué nivel de medición están estas. ¿Son discretas? ¿Son continuas? ¿Qué son? Entonces, para mayor detalle, de hecho, podríamos pedir un codebook de estas dos variables, de FEB y estatura. ¿Y qué observamos acá? Bueno, vamos viendo. El volumen expiratorio forzado va entre 86 y 480, ¿no? No tenemos datos faltantes, ¿no? Y obviamente entonces ahora ya podemos de aquí determinar que esta variable es una variable de tipo continua. Y conceptualmente podríamos haber decidido que era continua, porque, ¿no es cierto?, es una medición de capacidad respiratoria que es continua. Ah, y aquí puse estatura, no, esto debería ser edad, dijimos edad, ¿no?
¿cierto? Era codebook, no estatura, sino edad, porque dijimos que íbamos a asociar con edad. Y edad, aquí observamos que va en los datos, va de 5 a 18, hay un dato faltante de la edad, ¿no? Y de edad también sabemos que es continua. ¿Alguna observación hasta aquí sobre los datos? ¿Estamos ok? Podemos nosotros empezar a planificar entonces, dado que ambas variables son continuas, y queremos asociar estas variables continuas en un modelo de regresión lineal. ¿Sí o no? No hay respuestas en el chat. ¿No hay respuesta? ¿Sí o no? Necesitamos conocer sus respuestas. Sócrates pregunta si el missing faltante en la edad hay que buscarlo. Sí. ¿No es cierto? Deberíamos nosotros tratar de identificar cuál es el número de observación del sujeto. Lo vamos a hacer. ¿No es cierto? Porque Sócrates está preocupado por la calidad de los datos y encontró que había un dato missing. ¿No es cierto? Es una buena observación. Es una muy, muy buena observación. Vamos a hacer eso, vamos a tratar de identificar eso. Pero la pregunta es, dado que el volumen expiratorio forzado es continuo y la edad es continua, y tenemos los antecedentes del estudio, ¿podemos proponer que el método a utilizar sea el método de regresión lineal simple? ¿O haríamos una tabla de contingencia? Luis dice que sí, Karen dice que sí. Ya. Que sí se puede. Obviamente sí, listo. Ahora, hemos decidido, ¿no es cierto?, que dado que ambas son continuas, que el método que permite asociar dos variables continuas es la regresión lineal simple, por lo tanto haremos una regresión lineal simple, ok. Ahora, vamos al punto de Sócrates. Sócrates dice que antes que nada hay que asegurarse de la calidad de los datos. Y él identificó que hay una edad que está missing, por lo tanto, deberíamos, ¿no es cierto?, intentar de recoger el dato, mirar, ¿no es cierto?, si este missing que está aquí fue un error solamente en el ingreso de los datos. ¿Alguna otra observación sobre los datos? ¿Sobre la calidad de los datos? Voy a subir aquí. Miren, ¿qué dice acá? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Lean esto, que dice, datos de 216 niños y niñas de 6 a 18 años de edad. ¿Cierto? Cuando hacemos el codebook de la edad, me dice que la edad en la base de datos va de 5 a 18. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema o no hay problema? Repito, el estudio se realiza en escolares de 6 a 18 años de edad. Y el codebook me está diciendo que en la base de datos hay edades que van de 5 a 18. ¿Hay algún problema? ¿No hay problema? Sócrates y Joel y Fátima dicen que hay que analizar el rango de edad. Y lo mismo que quiere ver. Ah, porque el 5 no sería legible. O sea, perdón, el 5 puede ser un error. Los niños de edad 5, que no sabemos cuántos son en el estudio, ¿no? Puede ser que la edad haya sido mal ingresada, o puede ser que los sujetos hayan sido mal ingresados al estudio. Entonces eso lo tenemos que analizar. Para eso entonces hagamos un tab de la edad, como son de 5 a 18,
puedo hacer un tab de la edad, como que si fuera Quita discreto, el asterisco. ¿no? Y coma missing, vamos ahí. Entonces, en la edad en realidad tenemos 4 problemas. Tenemos 3 niños de 5 años de edad y un niño con edad faltante. ¿Cierto? Tendríamos que identificar. Le vamos a decir que edite, vamos a mirar, edite, ¿ya? Si edad es igual a 5 o edad es igual a missing. Eso es lo que quiero saber quiénes son, ¿no? Quiero que me muestre en el editor todos los niños que en la base de datos tienen 5 años de edad o no tienen el dato de edad. Debieran ser 4, ¿cierto? Ahí está. Me dice que el niño 16 es un niño de sexo 1, no sabemos lo que es sexo 1 ni 2 también, que dice 5, que tiene 112 centímetros de estatura, un volumen de 91. El otro, el 43, también 5, 119, 163. El otro también 5, 114 y 103. Y este que está aquí, que es un 2, 177, 318, la edad. ¿Qué hacemos? A ver, Sócrates, que identificó los problemas, que nos puede a lo mejor indicar qué hacemos. No hay ninguna respuesta. María Luisa, ¿qué hacemos? Joel dice podríamos excluir los que tienen 5 años. ¿En base a qué criterio? ¿En base a qué criterio? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Lo que deberíamos hacer es tratar de buscar la ficha de los sujetos que tienen el número 16, el 43, el 44 y el 132. Revisar, ¿no es cierto?, el cuestionario o la ficha o cualquiera sea la fuente de la cual se extrajeron los datos y verificar en la ficha la edad de esos sujetos. ¿Ya? Por ahora, ¿no es cierto?, no tenemos la ficha, así que vamos a tener que convivir y tomar una decisión con los que tienen 5 y con los que con el que tiene missing. Como no tenemos la ficha, no tenemos acceso a la ficha, con el missing lo que uno pudiera llegar a hacer eventualmente es hacer una imputación de la edad en función de los otros valores. Se puede hacer. ¿Ya? Y en el caso de los niños de 5, ¿no es cierto?, excluirlos, porque estarían fuera del rango de edad de los participantes. En caso de que no pudiéramos verificar. En caso de que no pudiéramos verificar. Vean ustedes, si miramos aquí, es interesante esto, la tabla de datos, porque fíjense que tengo 11 niños de 6, 15 niños de 7, 29 niños de 8, etcétera, 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 ¿no? Es una distribución de las edades bien interesante aquí. Hay como una, vean ustedes, hay como una sobrerepresentación de los niños de 10, 18, 19, 20. Se supone, digamos, de que tienen que haber tomado muestras probablemente del mismo tamaño para niños de distinta edad. Y lo que me hace pensar de que estos 3 niños que están aquí de 5 deben haber sido 6. Me suena, ¿se fija? Ya me suena esto, porque aquí, si fueran de 6, tendría 14, 15. Está más o menos de acuerdo con la distribución.
Ya, para efecto del ejercicio, vamos a asumir, ¿ya? Vamos a asumir que hubo error de digitación en la edad y que los de 5 años tienen 6. Eso vamos a asumir, ¿ok? Es parte del juego. Recuerden que estamos con el PlayStation, ¿ya? Es parte del juego. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos de que los niños que en la base de datos tienen 5, los coloquemos como de edad 6? ¿Qué deberíamos hacer en la base de datos? ¿Qué acción Recode, corresponde? dice María José, Karen dice replace. Recode, puede ser recode o puede ser replace, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. En este caso es más sencillo recode, porque lo que habría que hacer sería simplemente recode, edad, 5 igual 6. Listo. ¿No? Y ya lo tenemos. ¿Se fija? Lo voy a colocar aquí como asterisco. Por si quisiéramos haber utilizado el replace, tendríamos que haber puesto replace. No lo voy a ejecutar, por eso está con asterisco, está como comentario, para que veamos las dos opciones. Replace edad igual 6, if edad igual 5. Más largo, ¿no? Si hubiéramos hecho este comando, hubiera funcionado igual. ¿Ya? Hubiera funcionado igual, exactamente igual. Pero como simplemente lo que tengo que transformar los 5 en el 6, ¿no? Es más sencillo utilizar el recode que el replace. Los dos, insisto, hubieran funcionado de la misma forma, hubieran hecho el mismo cambio. Si hacemos un tab ahora de la edad con missing, debiéramos tenerse. Vean ustedes, la distribución de la edad es bastante más sencilla. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Listo. Estamos listos con los datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa debiéramos hacer antes de hacer cualquier tipo de modelamiento? De la relación entre volumen expiratorio forzado y edad. En todo tipo de estudios, siempre un análisis descriptivo exploratorio. ¿Cierto? Un análisis descriptivo exploratorio. ¿Y qué análisis descriptivo exploratorio correspondería usar cuando queremos asociar dos variables continuas? Lo que corresponde es hacer un análisis descriptivo exploratorio mediante un gráfico, para ver, ¿no es cierto?, cómo se relacionan estas dos variables continuas. ¿Qué tipo de gráfico podemos utilizar para asociar dos variables continuas? Luis dice dispersión. Sócrates había dicho de barra. Barra es para variables cualitativas y no es para asociar, a menos que sean barras subdivididas. Pero ¿no es cierto? Lo que corresponde siempre es un gráfico de doble entrada o de dispersión, ¿no? Gráfico de doble entrada o de dispersión, por lo tanto es el primero acá. Y en este gráfico de doble barra o de dispersión, lo que vamos a hacer primero que nada es crear el gráfico de dispersión básico, ¿no? Entonces vamos a pedir un gráfico de dispersión básico. En el eje Y vamos a poner nuestra variable de respuesta, que es el FEP1, y en el eje X, ¿no es cierto?, nuestra variable que estamos estudiando la asociación con el FEP1, que es la edad. ¿Sí?
Entonces, un gráfico de dispersión básico. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Y nos entrega este gráfico. Vean ustedes, aquí está clarito la forma en que se diseñó el estudio, ¿no? Voy a cambiar un poquito, voy a poner las edades, voy a gráfico de dispersión, me voy a ir al eje X, ¿no? Le voy a colocar aquí las propiedades, ya, vamos a colocar el rango y un delta, el mínimo de aquí dijimos que eran niños de 6 años a 18 años, y queremos que lo coloque de 1 en 1. Voy a aceptar. Voy a aceptar. Y aquí lo veo mejor, ¿no es cierto? Aquí yo veo clarito aquí cómo es la cosa. Vean ustedes. Esto refleja claramente el diseño del estudio. Aquí está la muestra de niños de 6 años de edad. Y están, ¿no es cierto?, las mediciones del volumen expiratorio forzado de todos los niños de 6 años de edad. A continuación está la muestra de todos los niños de 7 años de edad, la muestra de los niños de 8 y sus respectivos volúmenes expiratorios, etc. ¿Qué observamos? ¿Cuál es la primera observación que hacemos aquí? ¿Qué pasa cuando aumenta la edad? ¿Qué pasa cuando aumenta la edad? Se pone más juicioso, dice. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando aumenta la edad? Dice Luis, aumenta el BEF. Aumenta el Joel volumen. dice, Observamos la que aumenta variable el aumenta volumen. el BEF1, sí, todos dicen. Claro. Vemos que aumenta el volumen expiratorio forzado, ¿cierto? O sea, observamos que hay una relación directa. Se asocian en forma directa, porque en la medida que aumenta la edad, los volúmenes expiratorios van aumentando. ¿Cierto? Ok. ¿Cómo se distribuye el volumen expiratorio para los niños de 6? ¿Cómo se distribuye el volumen expiratorio para los niños de 7? Es difícil verlo aquí. Es bastante difícil verlo aquí, ¿no? La distribución. Por lo tanto, es mejor probablemente para la primera representación gráfica utilizar un gráfico de caja. Vamos a utilizar un gráfico de caja para ver un poquito mejor, ¿ya? Para la variable BEF, FEB1, ¿cierto? Y quiero que me lo haga por los distintos grupos de edad. Vamos a ver qué me dice. Aquí está más interesante, ¿cierto? Aquí está bastante más interesante porque, ¿no es cierto?, el gráfico de caja, además, me está, primero que nada me está diciendo, mire, ojo, aquí hay un niño que tiene un volumen expiratorio totalmente alejado a lo que es lo usual de los volúmenes expiratorios de los niños de 8 años. ¿No? O es un superatleta con una tremenda caja torácica, o es un error. También habría que poner atención aquí, digamos que eventualmente este datito pudiera ser un error. Y lo otro que tenemos acá, miren, las medianas, tenemos aquí, esta mediana está un poquito alta. Vean ustedes que la mediana del volumen expiratorio de los niños de 14 es un poquito más alta porque es poco probable que tengan mejor capacidad respiratoria a los 14 que a los 15. ¿No? Son observaciones, pero uno también, digamos, puede concluir, al igual que en el gráfico anterior, de que la relación entre la edad y el volumen expiratorio es directa, y lo que observamos, ¿no es cierto?, que en la medida que aumenta la edad, aumenta el volumen expiratorio forzado. Ahora, ¿qué otra medida descriptiva podemos hacer para la asociación? ¿Qué tenemos? Podemos pensar
pensar que la edad es como cualitativa. Al ser discreta podemos pensar que como que es cualitativa. Y el volumen expiratorio siendo cuantitativa. ¿Y qué herramienta descriptiva nosotros utilizábamos para asociar una variable cualitativa con una cuantitativa? ¿Qué herramienta utilizamos para asociar una medida cualitativa con una cuantitativa? Tú le enseñaste esto, Luis, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ah. Estabas presente. ¿Cómo se describe una cualitativa? ¿Con qué se describe una cualitativa? ¿Con tab o con zoom? Contar, dice Luisa, María Luisa y Joel. Ya, listo. ¿Y la variable cuantitativa, con tab o con zoom? Con Zoom, dice María Luisa, muy bien. Entonces lo que corresponde hacer es una tabla de medidas de resumen, ¿cierto? Voy a anotar aquí, tabla de medidas de resumen. Entonces le voy a pedir un tab, ¿de quién? De la edad, con un zoom, ¿de quién? Del FEB1. Ahí está. Interesante, ¿no es cierto? Vean ustedes aquí. Miren, los niños de 6 años de edad, hay 14 niños de 6 años, en promedio tienen 126,9 FEB, con una desviación estándar de 22. Los de 7, 143, 25, 154, 157, 184, 203, 241, 250. Aquí se pegó un salto, 310. Estos eran los sospechosos. ¿Se acuerdan que en el gráfico de caja veíamos de que los de 14 en general tenían un poco más alto el volumen expiratorio forzado que los de 15? Muy raro. 15, etc. Ya. Pero de todas maneras estamos observando aquí que en la medida que aumenta la edad, también va aumentando el promedio del volumen expiratorio forzado. El promedio del volumen expiratorio forzado. Y otra cosa que observamos aquí, que aparentemente va a ser un problema para el modelo, es que las varianzas no lucen como iguales, porque acá tenemos una tremenda varianza, 80, 70, y aquí tenemos unas 20, ¿no? Probablemente cuando entremos, digamos, después a evaluar la calidad del modelo de regresión lineal para asociar la edad con los promedios del volumen expiratorio, veamos de que ese supuesto no se cumple y tengamos que tomar alguna acción. ¿Sí? Ok, entonces hemos visto que hay una asociación directa, ¿no? Todavía no sabemos si es lineal o no, ¿no? Porque lo que hemos visto, hay una asociación directa entre qué cosa y qué cosa. Entre esto, que es la edad, y esto que está aquí, ¿qué es lo que es? El promedio del volumen expiratorio, ¿no? Entonces nos viene bien porque el modelo de regresión lineal, ¿qué es lo que hace? Relaciona linealmente el promedio de la variable de respuesta con el factor de exposición, en este caso la edad, ¿no? Entonces, lo que diría, ¿no es cierto?, de que el promedio, vamos a colocar aquí el promedio, o la media, ¿no?, del FEB1, ¿no?, dada la edad, ¿no?, va a ser igual a A más B por edad. Ese sería el modelo que vamos a proponer, ¿no? Recuerden que cuando relacionamos o asociamos dos variables continuas, el modelo de regresión lineal lo que relaciona es el promedio de la variable de respuesta con el factor de exposición. ¿Sí? Es el promedio. Ese es el modelo. Veamos gráficamente, a ver si esto aplica. Ah, y otra cosa, ¿no es cierto? Y como medida descriptiva también,
está el coeficiente de correlación. Entonces le vamos a decir que haga una correlación, ¿no?, entre FEB y edad. Vamos a ver qué tanto se correlaciona. Y ahí tenemos una correlación de 0.85. Muy buenas correlaciones, muy buenas. Correlaciones de 0.80 para arriba son casi de libro, ¿no? Son buenísimas. ¿Mm? Ok. Vamos entonces a la herramienta gráfica. Vamos a volver al gráfico de doble entrada, ¿no? Vamos a recordar el gráfico de doble entrada como estaba aquí, ¿no? Y lo que vamos a intentar hacer es colocar una línea recta que una el promedio del volumen expiratorio forzado a los niños de 6. Aquí es como si tuviéramos nosotros es como si nosotros tuviéramos aquí una distribución, ¿no es cierto? Una distribución aquí. A ver, ¿dónde está esta cosita? Es como si aquí, ¿no es cierto? No soy tan buen dibujante como Luis, pero es como si nosotros tuviéramos aquí una distribución de los volúmenes expiratorios ahí. Y aquí como si tuviéramos una distribución. Uy, la distribución me salió un poco rara. Ahí. Es como si tuviéramos una distribución. Te quedó bien. De los volúmenes ahí. ¿Cierto? Y aquí tendría como el promedio. Aquí tendríamos como el promedio. Aquí tendríamos como el promedio. ¿Cierto? Y la regresión lineal lo que va a hacer es simplemente tomar estos promedios y unirlos. Vamos a ver cómo me resulta. Pudiste haber tomado la línea recta para que te la tiraran. Ah, ¿dónde está? Al ladito del lápiz. Voy a hacer Hay una al línea. ladito del lápiz. Sí, hay una curva, hay una línea recta que la tiras. Es como una enlace A ver, espera un segundito. dentro del lápiz. Está al lado Aquí, del lápiz. aquí, esta. Sí, la agarras y la tiras nomás. Eso, Ahí. perfecto. Maravilloso. ¿Se fijan? Entonces, viste, Lucho es súper buen dibujante. Lo que queremos hacer, nuevamente, conceptualmente, es unir el promedio del volumen expiratorio forzado, ¿ya?, de los niños de 6 con el promedio de los niños del volumen expiratorio forzado de los niños de 7, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que queremos hacer. ¿Ya? Veamos. Vamos a ir a gráfico de nuevo. ¿Dónde estoy aquí? Porque todavía estoy con el... Tienes que poner la flechita para que puedas tener el cursor de la pantalla. Ahí está, ¿no es cierto? Al lado izquierdo. Voy a ir aquí a gráfico de nuevo. Gráfico de doble entrada. Y voy a crear ahora otro gráfico que voy a montar sobre el diagrama de dispersión. Y le voy a colocar un gráfico de ajuste de modelo. Vean ustedes, me permite la opción de gráfica del diagrama de puntos, montar otro gráfico sobre el anterior. Y le voy a pedir que me haga un gráfico de ajuste de modelo. ¿De qué cosa? Del modelo lineal, predicción lineal. Que me agregue una predicción lineal al modelo. Entonces aquí le vamos a colocar la variable y es FEB, la variable x es edad, voy a aceptar, le voy a decir OK. Tengo que borrar este coso. Sí, con el basurero se borra. Ahí está. Anotar el basurero eso. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces, automáticamente el programa me está entregando aquí cuál es la línea recta que uniría que une los promedios del volumen expiratorio forzado de todas las edades. Ahora, la pregunta es,
¿Habrá algún alejamiento de linealidad? Porque yo tengo que sospechar desde el principio si esta línea recta está bien o no, ¿no? Entonces lo que le voy a decir al gráfico nuevamente, que me agregue, que me monte, que me cree un nuevo gráfico, le voy a pedir un gráfico avanzado, y le voy a decir de que me haga una línea pero suavizada. Una línea suavizada que va a tratar de unir de una mejor manera los puntos en el gráfico. Le tenemos que decir cuál es la variable y, el volumen FEB, vamos a decir cuál es la variable x, la edad, le vamos a decir aceptar, le vamos a decir OK, y ahí tenemos. Miren, qué bien. Vean ustedes. Lo que me está diciendo esta representación gráfica, de que el modelo lineal va a estar bastante bien para unir los promedios de los niños de 8 a 18. Me está diciendo de que va a unir bastante bien el promedio del volumen expiratorio forzado de los niños que van entre 8 y 18 años. En cambio, en los niños de 7 y de 6, el modelo de regresión lineal me va a subestimar el verdadero promedio del volumen expiratorio de los niños. ¿Lo ven? ¿Se fijan? El hecho de que tenga esta curva suavizada, que es una mejor representación, pero que no es lineal, me permite determinar de alguna forma visual ya cómo va a ser el modelo que vamos a ajustar. Entonces, el modelo que vamos a ajustar, lineal, va a estar bastante bien para relacionar los promedios del volumen expiratorio con la edad en niños que van de 8 a 18 años de edad. Sin embargo, ¿no es cierto?, niños que tienen 7 y 6, este modelo los va a subrepresentar, porque vean ustedes que esta línea verde se va como por encima de la línea roja de la línea de regresión. ¿Queda claro? ¿Preguntas? Ninguna hasta el momento. Ninguna. ¿No hay preguntas? ¿No? Ninguna. Ok. Bien. Entonces, ahora vamos a proceder a ajustar el modelo. Vamos a proceder a ajustar el modelo. ¿Cuál es el modelo que queremos ajustar? Este. ¿Cierto? Este es el modelo que queremos ajustar. Queremos ajustar el promedio del volumen expiratorio forzado para cada edad, lineal, ¿no es cierto? Y que ese promedio se relacione en forma lineal con la edad. El comando es bastante sencillo. Va a ser regress, ¿no?, del FEB con la edad. Ahí está. Ahí está, ¿no es cierto?, el resultado de la regresión lineal entre el promedio, ¿no es cierto?, la regresión lineal de FEB con edad, que modela, ¿qué cosa? El promedio del volumen expiratorio forzado de acuerdo linealmente con la edad. Entonces, ¿cuál es el modelo aquí? El modelo aquí. Me está diciendo, ¿no es cierto?, aquí que el modelo sería ¿cuánto? ¿Cuál es el alfa? ¿Cuál es el A? Es la constante, este es el A. Sería menos 17.9 más 21.4 por la edad. Eso me está diciendo. Ese es el modelo estimado. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué es lo que es el B? Recuerden, ¿qué es lo que es el B? El B, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que representa? Vamos a recordar de lo que vimos ayer. Representa el cambio en el promedio del FEB1 ante un cambio de un año en la edad. Eso es lo que representa.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que cuando la edad aumenta en un año, el volumen expiratorio forzado promedio aumenta en 21.4 unidades. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ninguna hasta el momento. ¿Sí? Veamos si es cierto. Veamos si es cierto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular esto para los niños de 10. Si los niños tienen 10, ¿no? La media del volumen expiratorio forzado para los niños de 10 sería menos 17,9 más 21,4 por 10. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? Estoy reemplazando edad 10, por donde decía edad, le coloco 10. ¿Y esto cuánto es? Voy a borrar aquí esto, voy a borrar aquí todo esto, y voy a colocar display, calcule. Y el promedio del volumen expiratorio forzado de los niños de 10 años sería 196,1 unidades. ¿Sí? Con los de 9, veamos qué pasa con los de 9. Si coloco los de 9, aquí va a ser 9 aquí, va a ser 9 aquí, ¿no es cierto? Esa sería la fórmula. El promedio del volumen expiratorio forzado para los niños de 9 sería A menos 17,9 más B, que es 21,4, por edad 9 por 9. Doy Enter. Y voy a hacer display aquí por 9. Listo. Ven ustedes. Entonces, el promedio del volumen expiratorio forzado para los niños de 9 es 174,7. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el promedio del FEP1 de niños de 10 con los de 9 años? Esa es la pregunta. Sería, veamos, ¿cuál era el promedio de los niños de 10? Era 196,1 y el otro menos, ¿no? 174,7. ¿Cuánto es? 21,4. ¿Qué es eso? El B. ¿Ve usted? Entonces, esto para reforzar el hecho de que la interpretación del B, nuevamente, ¿qué es lo que es? Es el cambio en el promedio de la variable de respuesta por una unidad de cambio en el factor de exposición. De otra forma, ¿no es cierto? En este ejemplo particular diríamos que cuando los niños aumentan en un año la edad, el promedio del volumen expiratorio forzado aumenta en 21,4. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿En el chat no hay comentarios? ¿Nada? Nada, si no ya te habría mencionado. ¿No hay pifias? ¿No hay reclamos? ¿No hay nada? ¿No? ¿Tampoco? Tampoco. Ya. Ok. Sócrates pregunta, ¿en ese rango de 9 a 10 años aumenta en 24? Aumenta en 21,4. El promedio. ¿No? Recuerden que el modelo, ¿qué es lo que hace el modelo? Relaciona linealmente el promedio del volumen expiratorio forzado con la edad. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, sobre las inferencias estadísticas. ¿No? La pregunta es, ¿se asocia
Joel tiene una pregunta, pero no se entiende muy bien A ver, lo que quiso decir. ¿Puedes escribirla, tomar la voz, Joel? Joel, ahí viene. me tiene Sí, que recomendar el peluquero, Joel, cuando vaya ahí a Managua. la pregunta es que si ese 21.4 es solo de ese rango o es en todos los rangos. O sea, si yo quiero Hagamos, Lina, buena pregunta, buena pregunta, buena hacerlo así, pregunta. 18 o 17, Veamos. es ¿Qué cree usted? A ver, ¿que sería lo mismo, sí o no? ¿Qué cree, así, intuitivamente? Joel, Bueno, ¿qué crees tú eh, intuitivamente? ¿Tú crees que la diferencia entre 18 y 17 puede ser distinto que la diferencia entre 10 y 9? creo que debería ser igual. Ya, muy bien. Muy bien. Vamos a ver, vamos a verificar. Vamos a colocar aquí los de 17. Me dice 17. Le vamos a poner acá 17. ¿Ya? ¿Cierto? Y le vamos a colocar aquí, entonces, que haga el cálculo. Vamos a pedir display con 17. Y me voy a saltar todo lo anterior y lo voy a poner ahora, en vez de 17, lo voy a poner 16. ¿Eso? ¿sí? 16. Después Tengo Sócrates ahí. quiere que compares 9 con 13. Vamos más adelante, porque estamos entre 17 y 16. 1, ¿cierto? Entonces vamos a restar. Vamos a restar 345.9 menos 324.5, 21.4. Ese es el supuesto de linealidad. Eso refleja el supuesto de linealidad. Cuando nosotros estamos diciendo de que el B representa el cambio en el promedio ante una unidad de cambio en el factor de exposición, me está diciendo que el 21.4 va a reflejar el cambio en el promedio entre los de 10 y 9, lo mismo que va a ser para los de entre 11 y 10, va a ser lo mismo entre los de 17 y 16, va a ser lo mismo entre los de 18 y 17. O sea, para cada año de incremento de la edad, el cambio en el promedio del BEF va a ser siempre 21,4. Ese es el supuesto del modelo que hay que validar después, porque ese es el supuesto de linealidad. Eso es lo que implica el supuesto de linealidad. Ahora, si entre 10 y 9 aumenta en 21,4 y entre 11 y 10, entonces también aumenta en 21,4. ¿Cuánto aumenta entre 9 y 11? Repito. Si entre 9 y 10 aumenta 21,4. Karen Entre dice, 10 y 11 aumenta en 21,4. ¿Cuánto aumenta entre 9 y 11? Karen dice en 42,8. Maravilloso, ¿cierto? Sería 21.4 porque es por cada año. Y ahora lo queremos ver por cada 2 años. Lo multiplico por 2. Por cada 3 años. ¿Qué hago? Lo multiplico por 3. Bien, Sócrates. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Entonces, para la inferencia estadística, ¿no hay más preguntas sobre la interpretación del B? Ah, ¿y qué es lo que es el A? El A que está aquí, este 17, ¿no es cierto? Acá tenemos asterisco, A igual a menos 17.9. 9. ¿Qué significa? Todavía no hay respuesta. Vamos, Karen. Karen está respondiendo bien. Joel también. Sócrates, vamos. ¿Y el resto?
Me gustaría escuchar a María Luisa también, hace tiempo que no la escucho. ¿Qué significa? Veamos el modelo. El modelo, ¿no es cierto?, voy a escribir aquí el modelo. ¿Qué coeficiente, María Luisa? Porque los dos son coeficientes. Este es el modelo, ¿no es cierto? Y este es el A, y este es 21,4 veces edad. Si yo quiero dejar el A solito aquí, ¿cuánto debiera ser edad? Para que desaparezca este término aquí de esta ecuación. 0, muy bien, Luis. Cero. 0, Sócrates debería ser 0, no 1. Se lo Cero, quedaría igual. cero. Eso. Claro, 21,4 por 0 es 0, y me quedaría 17,9. Por lo tanto, ¿eso qué sería? Sería el promedio del volumen expiratorio forzado para niños de edad igual a 0. Porque si le coloco aquí multiplicado por 0, ¿no? Al final, ¿qué me queda? 21,4 por 0 es 0. Me queda eso. Entonces, en este caso, el A no tiene sentido. Muchas veces, repito, el A o el alfa no tiene sentido, porque siempre va a ser el promedio de la variable de respuesta cuando el factor de exposición es igual a 0. En este caso, el factor de exposición le da 0, le da 0 no tiene sentido. ¿No? ¿Por qué? Porque los niños aquí, las edades van de 6 a 18 años. Las edades van de 6 a 18 años. Si el factor de exposición, en algún factor de exposición, el valor 0 es un valor que tenga sentido, entonces ahí se puede interpretar el A. Ahí se puede interpretar. Vamos a las inferencias, entonces. ¿No? ¿No es cierto? Primero, la pregunta es, entonces, ¿se asocia el promedio? ¿Se asocia? Voy a colocar se asocia el FEP1 con la edad. Esa es la pregunta. Eso me va a generar mi prueba de hipótesis, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿la hipótesis de trabajo cuál es? ¿Cuál es la hipótesis de trabajo? ¿Por qué creen ustedes que estamos haciendo el estudio? ¿Porque se asocia o porque no se asocia? Karen dice se asocia, Sócrates dice que hay asociación. Ya. Claro, la hipótesis de trabajo, ¿no es cierto?, es que el FEP1 se asocia a edad. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que ver ahora en el modelo, ¿no? En este modelo, ¿qué significa que exista asociación? Por ejemplo, si B es 0, ¿qué pasaría con el promedio del volumen expiratorio forzado de acuerdo a la edad? Si B es 0, no la edad es 0, si B es 0. Si B es 0, significa que para cada edad el volumen expiratorio forzado el promedio sería el mismo. No cambiaría. Y si no cambia el promedio del volumen expiratorio forzado con la edad, significa que no se asocia. Entonces, dado este modelo, entonces, ¿no es cierto?, la hipótesis de nulidad que indica de que no hay asociación sería la hipótesis de que B es igual a 0.
Y la alternativa sería de que B no es igual a 0. Eso es lo que tenemos que probar. ¿Está claro? Entonces, si estamos de acuerdo con eso, nos vamos a ir al modelo. Observamos acá que en la edad hay un valor P. Aquí está la prueba. Ah, mire, aquí está la prueba para B igual 0 versus la alternativa de que B es distinto de 0. Recordando que B distinto de 0 implica de que las dos variables están asociadas o correlacionadas. En caso de variables continuas se hablan de que están correlacionadas. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, dado que P es 0.000, que es menor que el 5%, 0.005, ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis de nulidad? Tenemos un P más chico que el nivel de significación. ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis de nulidad? ¿Cierto? Tenemos P igual 0.000. Arre dice que se Bastante rechaza. menor que 0.05. Lo que implica, ¿cierto?, que se rechaza o no se rechaza la hipótesis de nulidad. Arre dice ¿Ok? que se rechaza. Se rechaza la hipótesis de nulidad. Karen también. Se rechaza H0. ¿Y esto qué implica? ¿Qué se concluye? ¿Qué se concluye? ¿Qué? ¿Qué? Miren la hipótesis de trabajo para concluir. Una ayuda. Cuando rechazamos H0, en el fondo los datos están generando evidencia en favor de ¿qué? De la hipótesis de trabajo. Mario dice que existe correlación. Ya, perfecto. Entonces estamos diciendo de que FEP1 se correlaciona Correlaciona. significativamente con edad. Eso es lo que estamos concluyendo. Recuerden que en el proceso de la inferencia estadística, el proceso tenía dos etapas. Primero, determinar la existencia de la asociación, en este caso la existencia, si la correlación es o no igual a 0. Y a continuación, hacer una estimación de un indicador que dé cuenta de la magnitud y la dirección de la asociación. ¿Y cuál es el indicador que da cuenta de la magnitud y dirección de la asociación? ¿Cuál es? En el modelo de regresión lineal. Aquí tenemos el modelo. Sí, en el modelo de regresión lineal, Karen, no en los diseños anteriores. Estamos en regresión lineal. Aquí está el modelo. Ese es el modelo. ¿Sería él? Aquí escuché clarito, en cuadrofonía, que es el B. ¿No? ¿No es cierto? Es el B el indicador que da cuenta de la magnitud y dirección de la asociación. Habíamos dicho, si B es 0, no hay asociación. Si B es distinto de 0, entonces hay asociación. Y aquí llegamos a la conclusión de que B es distinto de 0, porque, ¿no es cierto?, rechazamos H0, ¿no? Y llegamos a la conclusión, ¿no es cierto?, de que FEP se correlaciona significativamente con la edad. Lo que también también podríamos haber anotado aquí, lo que también implica de que B es diferente de 0. Lo podríamos haber anotado acá, ¿no? B es B, ¿no es cierto?
que se demostró es distinto de 0. ¿Y cuánto era el B? B era 21.4. Entonces, si B es 21.4, recuerden que tenemos que buscar un indicador que cuenta de magnitud y dirección. ¿Cuál es la magnitud? El incremento promedio de 21.4 en BEF1 por cada año de aumento en la edad. Esa es la magnitud. ¿Y la dirección? Como B es positivo o negativo. Como B es positivo, ¿no es cierto? Porque es 21.4, ¿no? Entonces, la correlación es directa. ¿Qué quiere decir que sea directa? Que en la medida que aumenta uno, entonces el otro también aumenta. ¿Se fijan? Son los mismos conceptos que hemos estado trabajando ya por 2 semanas en inferencia estadística, y son básicos, ¿no es cierto? Primero, determinar la existencia de las asociaciones con distintos diseños epidemiológicos, todas variables cualitativas, dicotómicas, ni un problema. Y ahora estamos traspasando eso ahora a las variables cuantitativas. Conceptualmente es lo mismo. Conceptualmente es lo mismo. Lo que estamos cambiando es el tipo de variable y lo que estamos cambiando son las herramientas. ¿No? Son las herramientas. Siempre, primero probar si las dos variables se asocian o se correlacionan, ahora como estamos diciendo, y a continuación determinar, hacer una estimación por intervalos de confianza de la medida de magnitud y de indirección de la asociación. ¿Dónde está el intervalo entonces de confianza? Intervalo de confianza del 95% para B. Lo que nos 95. falta, ¿cierto? 95. ¿Ya? Intervalo de confianza del 95% para B. Vamos a mirar acá. ¿A dónde está? Aquí está. Dice que está entre 19,6 y 23,2. 19,6. 19,6 a 23,2. Entonces, ¿qué estaríamos concluyendo? Estaríamos concluyendo que con un 95% de confianza, el incremento promedio del volumen expiratorio forzado ante un incremento de un año en la edad está entre 19,6 y 23,2. ¿Alguna pregunta? Ninguna en el chat. Pregunta. ¿Dudas? En 5 minutos más te van a pedir un café. Ya en 4. Tiene que ser cargadito. ¿Ya? Dice, si B fuera negativo, ¿qué dice? Dice Sócrates, ¿qué pasaría? Si B fuera negativo, ¿qué pasaría? Pasaría que sería negativo. Ahora, si la pregunta es, ¿cómo se interpretaría? ¿No? Lo que interpretaríamos un B negativo diciendo de que la asociación es inversa. ¿No es cierto? Al decir que la asociación es inversa, estaríamos diciendo de que el promedio de la variable de respuesta
disminuye en X cantidad cuando el factor de exposición aumenta en 1 unidad. La dirección entonces tiene que ver con si la relación es directa o es inversa. Un B positivo, relación directa. Un B negativo, relación inversa. Parece que estamos ya como para receso. ¿Qué dicen los demás? Y ya estamos en la hora de, van a ser las 10. ¿Sí?